Si estás aquí, es porque ya sospechaste algo. Hay un tipo de luz que no cura, solo ilumina la máscara. La persona sonríe, publica gratitud, habla de evolución y por dentro sigue con el mismo nudo, el mismo miedo, la misma rabia controlada que se filtra en los detalles, la misma sensación de vacío que nadie ve. Hoy voy a mostrarte por qué pasa esto y por qué la verdadera alquimia espiritual no trata de pensar positivo. Trata de mirar de frente la materia oscura de tu psique y transformarla en conciencia. Yo estudio y trabajo este tema desde la lente de la psicología profunda y el simbolismo. Jung y Marie-Louise von Franz tratan la alquimia como un lenguaje del alma, un mapa serio de lo que ocurre cuando enfrentamos nuestra propia sombra. Y aquí va la pregunta que separa lo superficial de lo real. ¿Qué hay en ti a lo que llamas paz, pero quizá solo sea anestesia? Quédate conmigo hasta el final, porque tu recompensa va a ser una lente simple y poderosa. Vas a aprender a reconocer con claridad en qué etapa de tu proceso interior estás, nigredo, albedo o rubedo, y por qué eso lo cambia todo en tu autodominio. Si este tipo de contenido te llama, suscríbete ya, porque aquí no vendemos comodidad, buscamos claridad. Vamos a empezar directo por lo que casi nadie explica bien. La alquimia no nació como ley de atracción, ni como frase bonita de Instagram. Históricamente, la alquimia era un conjunto de prácticas y estudios, mitad laboratorio, mitad filosofía, que intentaba entender cómo cambia la materia, cómo se combinan los elementos, cómo algo impuro puede ser refinado. Pero lo que Jung percibió es que esos textos antiguos no eran solo sobre metales, eran, por encima de todo, un espejo simbólico de la transformación humana. Y aquí entra un término importante, te lo explico simple. Símbolo, en la psicología profunda, no es adorno. Símbolo es una imagen que carga una verdad que la mente racional no consigue decir completa con palabras. Por eso, Jung escribe en Psychology and Alchemy, Psicología y Alquimia, que los símbolos alquímicos parecen describir, con una precisión impresionante, lo que sucede cuando una persona enfrenta su propio caos interior. Y Marie-Louise von Franz, que fue una de las grandes intérpretes del trabajo de Jung, va todavía más lejos en Alchemy, An Introduction to the Symbolism and the Psychology. Muestra cómo el proceso alquímico funciona sin necesidad de volverse superstición, porque describe cambios reales en la psique. Ahora aquí está el núcleo del video, y quiero que lo escuches con cuidado. La alquimia espiritual es el arte de transformar lo que rechazas en conciencia, transformar lo que te acecha en sabiduría, transformar lo que te domina en autodominio. Y para que no quede abstracto, te voy a dar el mapa en 3 movimientos. Las 3 etapas clásicas. 1. Nigredo significa oscurecimiento. Es cuando la vida parece desmoronarse, cuando tu personaje empieza a fallar, cuando llega la confusión, la angustia, la contradicción. No es el final, es el inicio del laboratorio. 2. Albedo es el blanqueamiento. Empiezas a separar lo que es verdad de lo que es defensa, lo que eres tú de lo que es máscara. 3. Rubedo es el enrojecimiento, la etapa de la integración viva. No es felicidad constante, es madurez. Es cuando dejas de ser arrastrado por impulsos invisibles y comienzas a ser un eje. Y ahora viene el primer choque. Mucha gente intenta saltarse el nigredo. Quiere ir directo a la luz sin pagar el precio de la verdad. Ejemplo cotidiano, bien real. Hay gente que dice, yo no siento rabia, pero la rabia no desaparece. Se vuelve sarcasmo, frialdad, juicio, explosión inesperada, o se vuelve enfermedad en el cuerpo, porque el cuerpo no sabe fingir por mucho tiempo. Entonces respóndeme con honestidad. ¿Qué emoción intentas transmutar, incluso antes de admitir que existe? Si ya percibiste que vives en guerra con alguna parte de ti, quédate y comenta alquimia para que yo sepa que estás en ese camino. Y suscríbete, porque la próxima parte es donde la mayoría se asusta.
vamos a entrar en la sombra. Ahora entramos en el punto que separa a quien quiere una espiritualidad de verdad, de quien solo quiere un anestésico bonito. La sombra, en Jung, no es cosa del mal en el sentido infantil. La sombra es, de forma simple y elegante, todo aquello que no soportas reconocer en ti, y por eso lo empujas al sótano de la conciencia. Y aquí está la ironía. Lo que arrojas al sótano no muere. Solo se vuelve más fuerte, porque empieza a actuar sin ser visto. Jung desarrolla esto con fuerza en Aion, Eón. La sombra es la parte rechazada del yo y suele aparecer de dos formas principales. 1. Como sabotaje. Intentas ser impecable, pero te sientes exhausto. Intentas ser bueno todo el tiempo, pero te vuelves amargo. Intentas no sentir ciertas cosas y pierdes vitalidad. 2. Como proyección. Y este es el mecanismo más peligroso, y lo voy a explicar en su primera aparición de la forma más clara posible. Proyección es cuando no reconoces algo en ti, y entonces lo ves en el otro, con una fuerza descomunal. Odias en el mundo lo que no tuviste el valor de admitir por dentro. Por eso hay gente que no soporta la falsedad, pero vive actuando virtud. Gente que detesta el ego inflado, pero secretamente necesita ser admirada. Gente que condena el deseo, pero está poseída por compulsiones escondidas. Y aquí entra una contribución poderosa de Marie-Louise von Franz en Shadow and Evil in Fairy Tales. Ella muestra cómo los cuentos de hadas repiten, de forma simbólica, esta misma dinámica. El mal no es solo un enemigo externo, es un pedazo renegado del propio reino. Es como si el castillo hubiera expulsado a un heredero y después se asombrara cuando él regresara como monstruo. Ahora piensa en un ejemplo cotidiano, muy real. La persona dice, yo soy tranquilo, no siento rabia, pero en el tráfico se vuelve otra persona. En casa explota con quien ama, o entonces no explota, pero castiga con silencio, ironía, frialdad. ¿Lo ves? La sombra encuentra una salida, siempre. Y lo que vuelve esto espiritual, y no solo psicológico, es entender lo siguiente. La sombra no quiere destruirte, quiere ser reconocida, porque dentro de ella hay energía retenida, verdad sofocada, y a veces hasta un talento que te prohibiste. Tu sombra puede contener rabia que se volvió coraje bloqueado, deseo que se volvió vergüenza, ambición, que se volvió culpa, sensibilidad que se volvió dureza. Así que déjame hacerte una pregunta que suele provocar un silencio largo por dentro. ¿Qué parte de ti llamas defecto? Pero quizás solo sea una fuerza que todavía no aprendiste a llevar con madurez. Y aquí va un paso importante para que el video siga teniendo sentido. Si no reconoces la sombra, intentas hacer alquimia sin materia prima. Intentas convertirte en oro, sin admitir el plomo. Si esto te pegó, comenta sombra, solo esa palabra, y suscríbete, porque en el próximo capítulo entramos en la primera etapa del proceso, nigredo. Cuando la vida se oscurece por dentro y tú crees que estás empeorando, pero en realidad estás empezando. Ahora quiero que respires y escuches esto sin prisa. Nigredo es la etapa del oscurecimiento. No es castigo, no es mala suerte. Es el momento en que tu conciencia empieza a percibir lo que estabas empujando bajo la alfombra. En la alquimia simbólica, como Jung describe en Psychology and Alchemy, Psicología y Alquimia, el nigredo es esa fase en la que la materia se pudre, se oscurece, entra en descomposición, porque solo así lo que es rígido puede transformarse. Y aquí necesito ser muy claro, sin drama y sin misticismo superficial. El nigredo puede sentirse como confusión emocional, pérdida de sentido, un cansancio que no se va, una incomodidad con tu vida tal como está. Y a veces, esa sensación extraña de que ya no te reconoces. Por eso tanta gente entra en crisis justamente cuando todo iba bien. Porque el personaje estaba funcionando, pero el alma estaba asfixiándose. Y Jung,
En el libro rojo, The Red Book, muestra el descenso al mundo interior como una travesía real, no en el sentido literal de ver monstruos, sino en el sentido simbólico. Cuando bajas, te encuentras con aquello que evitaste toda la vida. Marie-Louise von Franz también insiste en esto en Alchemy, An Introduction to the Symbolism and the Psychology. El nigredo no es un error del proceso, es el proceso empezando de verdad. Ahora déjame conectar esto con algo muy cotidiano. ¿Conoces esa fase en la que te despiertas y piensas, ya no aguanto más fingir que todo está normal? Sigues trabajando, conversando, viviendo, pero por dentro hay una parte de ti diciendo, esto no es vida, esto es supervivencia con maquillaje. Ahí aparece el nigredo, y aquí viene la verdad incómoda. Mucha gente llama nigredo fracaso porque confundió espiritualidad con comodidad. Pero el nigredo, muchas veces, es el ego perdiendo el control y la conciencia, por fin teniendo acceso a lo que estaba reprimido. Puedes intentar huir, pero la huida tiene un precio. Lo que no enfrentas te gobierna. Y ahora te voy a hacer una pregunta que suele doler porque es simple. ¿Qué área de tu vida se está oscureciendo y tú insistes en llamarlo mala suerte cuando quizás sea un llamado? Porque el nigredo no llega para humillarte, llega para desmontar la ilusión. Y hay un detalle sutil. Si sostienes el nigredo con honestidad, ganas algo raro, discernimiento. Dejas de romantizar lo que te destruye y dejas de demonizar lo que puede curarte. En el próximo capítulo vamos a entrar en el inicio del blanqueamiento, albedo, y voy a mostrarte qué significa en la práctica simbólica separar, disolver y sostener sin caer en la positividad superficial. Antes de eso, si estás viviendo un nigredo ahora, comenta nigredo. Yo leo los comentarios y eso también crea una comunidad de gente real, sin máscara. Y si este video te está haciendo sentido, deja el like. Eso le muestra a YouTube que hay gente buscando contenido más profundo y se lo entrega a más personas. Si el nigredo es la noche, entonces el albedo es el primer resplandor. Pero atención, albedo no es volverse optimista. El albedo es algo mucho más exigente, es discernimiento. En la alquimia simbólica, albedo significa blanqueamiento. Y aquí te lo voy a explicar simple, como se siente en la vida. Albedo es cuando empiezas a notar que una parte de tu dolor es real y otra parte es una historia repetida en tu cabeza. Es cuando dejas de decir, yo soy así, y empiezas a preguntar, ¿qué hay en mí que aprendió a ser así? Jung insiste en Psychology and Alchemy, psicología y alquimia, que los símbolos no sirven para adornar la mente, sirven para organizar el caos interno. Y Marie-Louise von Franz en Alchemy, An Introduction to the Symbolism and the Psychology, describe cómo este blanqueamiento ocurre como un trabajo de laboratorio. No es bonito, no es rápido, pero es real. Y el laboratorio interno tiene 3 movimientos que lo cambian todo. Voy a explicar cada uno la primera vez que aparece. 1. Separar. Separar es distinguir hecho de interpretación. Distinguir lo que ocurrió de lo que te contaste a ti mismo sobre lo que ocurrió. Ejemplo cotidiano. Alguien tarda en responder un mensaje. Hecho, tardó. Interpretación. Me odia, me desprecia, no soy importante, me van a abandonar. La sombra se alimenta de la interpretación, no del hecho. Y aquí va una pregunta corta que llega hondo. ¿Sufres más por lo que vives o por lo que imaginas? 2. Disolver. Disolver es derretir certezas rígidas. Es cuando te das cuenta de que algunas convicciones son en realidad defensas antiguas. Ejemplo cotidiano. Yo no dependo de nadie. A veces eso es madurez, pero a veces es una herida diciendo, no confío en nadie porque ya me decepcionaron demasiado. Disolver es peligroso porque toca la identidad. Pierdes una armadura que parecía ser tú. Y aquí entra la honestidad radical. Hay cosas que llamas personalidad, que son solo protección. 3. Sostener.
Y este es el paso que casi nadie aguanta. Sostener es permanecer presente mientras tu ego quiere huir, sin correr hacia la distracción, sin correr hacia la culpa, sin correr hacia la autoayuda de emergencia. Sostener es lo contrario de la positividad superficial. Es mirar hacia adentro y decir, no voy a mentirme a mí mismo. Y cuando sostienes, empiezas a ver la estructura de tu propio laberinto, el patrón que se repite, el disparador que siempre tira, la mentira que siempre consuela. Por eso, el albedo parece claridad, pero también parece pérdida de inocencia, porque empiezas a ver que muchas cosas que llamabas destino eran patrón. Ahora déjame dejarlo aún más nítido con un ejemplo rápido. Hay gente que dice, yo atraigo a personas malas, pero cuando se aclara, empiezas a ver, no es atracción mística, es elección inconsciente, es repetición, es la sombra buscando un escenario familiar. Y aquí es donde la alquimia se pone seria. Tú no cambias porque entiendes una frase. Cambias cuando ves tu patrón con tanta claridad que ya no puedes fingir. Entonces, respóndeme, ¿qué certeza tuya defiendes con mucha fuerza porque te da miedo lo que va a aparecer si se disuelve? En el próximo capítulo entramos en el corazón de este proceso, conjunción, unir opuestos sin convertirlo en confusión moral. Y te voy a mostrar por qué integrar la sombra no es soltarlo todo, es dejar de ser gobernado por lo que niegas. Si este video te está dando claridad, suscríbete ahora, porque vas a querer acompañar hasta el final, especialmente por la recompensa, la lente final de discernimiento para identificar tu etapa y no perderte en el camino. Ahora llegamos al centro de la alquimia interior, el punto donde mucha gente se pierde, porque confunde integración con permisividad. El nombre simbólico de esto es coniunctio o conjunción, y te lo voy a explicar simple, de la manera correcta. Conjunción es la unión de los opuestos dentro de ti, sin que tengas que mentir para sentirte puro. Es cuando la luz y la sombra dejan de atacarse y empiezan a reconocerse. Jung coloca la conjunción como un núcleo del proceso en Mysterium Conjunctionis, porque para él, la madurez no es eliminar el lado oscuro, es hacer que el lado oscuro deje de dirigirte desde atrás. Y aquí viene una frase que cambia cómo te ves. El problema no es tener sombra, el problema es estar poseído por ella sin darte cuenta. Y ahora voy a ser muy directo. Mucha gente vive una espiritualidad que es solo una guerra contra sí misma. Intenta no sentir rabia, intenta no sentir deseo, intenta no sentir envidia, intenta no sentir orgullo, pero eso no crea pureza. Eso crea represión. Y la represión crea dos cosas: fingimiento y explosión. La conjunción empieza cuando entiendes un punto decisivo. No integras la sombra para volverte peor, integras la sombra para dejar de ser falso, porque la persona que no tiene rabia puede volverse cruel en silencio. La persona que no tiene ego puede manipular con humildad. La persona muy buena puede destruir a otros en nombre del bien. Y aquí entra algo importante. Integrar no es hacer un pacto con el impulso. Integrar es asumir que el impulso existe, observarlo, comprenderlo, y entonces elegir. Por eso Jung tiene esa idea famosa, y la voy a usar aquí como frase corta de impacto, porque define lo que estamos haciendo. Nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El punto no es romantizar la oscuridad, es sacarla del subterráneo. Ahora, déjame darte un ejemplo cotidiano, muy claro. Una persona que vive intentando ser buenita todo el tiempo, nunca dice que no, nunca pone límites, se lo traga todo. Parece evolucionada, pero por dentro va acumulando resentimiento. Y el resentimiento se vuelve castigo indirecto. Ironía, frialdad, desapariciones, sabotaje, olvidos estratégicos. ¿Ves la tragedia? Nunca asumió su propia agresividad. Entonces, la agresividad la asumió a ella. La conjunción es cuando aprendes a decir, yo tengo agresividad, y voy a transformarla en coraje, límite, posicionamiento.
Ese es un ejemplo de transmutación real. Y aquí entra Marie-Louise von Franz, especialmente cuando analiza la sombra en Shadow and Evil in Fairy Tales. El mal simbólico en los cuentos casi siempre es la energía renegada del reino, y cuando no se la reconoce, vuelve como destrucción. Así que la conjunción no es una idea bonita, es una necesidad psicológica y espiritual. Ahora respóndeme con calma, porque esta pregunta suele abrir un portal. ¿Qué parte de ti intentas expulsar para parecer bueno, y por eso regresa disfrazada de compulsión, juicio o frialdad? Porque esa es la diferencia entre dos personas, una persona buena por miedo y una persona buena por conciencia, y al final del video vas a poder ver eso en ti con nitidez. Esa es parte de la recompensa. En el próximo capítulo vamos a nombrar los demonios internos más comunes: miedo, culpa, deseo y envidia, y te voy a mostrar cómo pueden leerse como mensajeros, sin romantizar nada. Si sientes que esto es un golpe honesto, deja el like y suscríbete. Este tipo de video rara vez se entrega así, y vas a querer acompañar hasta el final. Ahora quiero que entiendas algo con precisión, sin romantizar y sin demonizar. Cuando digo demonios internos, no estoy hablando de una criatura externa poseyéndote. Estoy hablando de fuerzas psíquicas, emociones e impulsos que cuando son negados, ganan control. Cuando son reconocidos, se vuelven lenguaje. Y aquí es donde la alquimia espiritual se vuelve adulta. Dejas de preguntar ¿cómo elimino esto? Y empiezas a preguntar ¿qué está intentando mostrarme esto? Vamos a mirar 4 de esos demonios, de un modo que toca tanto la psicología como la espiritualidad, sin convertirse en autoayuda barata. 1. Miedo. El guardián que se vuelve carcelero. El miedo es un mecanismo de protección. Existe por una razón, pero cuando se vuelve tu religión, te reduce. Ejemplo cotidiano. Quieres cambiar de vida, pero esperas el momento perfecto. Quieres amar, pero solo entras donde hay garantía. Quieres exponerte, pero solo te mueves cuando ya hay aplauso. El miedo, cuando no es reconocido, levanta un altar, control, y empiezas a llamar control prudencia. Pregunta, ¿qué llamas cautela? Pero en el fondo es miedo a perder la imagen. 2. Culpa. Conciencia o autopunición. La culpa puede ser conciencia moral, pero también puede ser un vicio. La necesidad de castigarte para no cambiar. Ejemplo cotidiano. Dices, me equivoqué, y te torturas durante días, pero no das el paso real. Reparar, encarar, madurar. La culpa puede ser una forma de quedarte atado al pasado, porque cambiar da trabajo, y cambiar exige una identidad nueva. Pregunta, ¿tu culpa te está volviendo más verdadero o solo más prisionero? 3. Deseo. Energía vital o compulsión. El deseo en sí es vida, es movimiento, es llama. Pero cuando el deseo se vuelve compulsión, no quiere vivir, quiere llenar un agujero. Ejemplo cotidiano. Compras, comes, haces scroll, buscas aprobación, no porque quieras, sino porque necesitas callar un vacío. Aquí aparece la sombra. No estás buscando placer, estás buscando anestesia. Y la anestesia, como dijimos al comienzo, parece paz, pero cobra intereses. Pregunta, ¿qué llamas ganas, pero quizás sea solo hambre de alivio? 4. Envidia. El dolor del yo no me permito ser. Esta es una de las más negadas, porque hiere el orgullo. La envidia muchas veces no es solo querer lo que el otro tiene. Es el dolor de ver en el otro una posibilidad que tú abandonaste en ti. Ejemplo cotidiano. Criticas a alguien que aparece. Dices que es exhibicionista, falso, ridículo. Pero por detrás puede existir una frase escondida. Yo quería tener el valor de ser visto. Y cuando no reconoces eso, la envidia se vuelve moralismo. Condenas al otro para no encarar tu propia cobardía. Pregunta, ¿quién te incomoda? Porque te recuerda lo que abandonaste. Ahora, pausa. ¿Ves cómo estos 4 demonios pueden leerse como mensajeros? Miedo,
puede mostrar dónde todavía vives por control. Culpa puede mostrar dónde todavía te mantienes preso. Deseo puede mostrar dónde intentas llenar un vacío. Envidia puede mostrar dónde existe un yo reprimido pidiendo vida. Eso es alquimia espiritual. Transformar el veneno en lectura, transformar el impulso en conciencia, transformar la sombra en sabiduría. Y aquí lo voy a amarrar con Jung y von Franz de forma bien directa. Jung, especialmente en Aion, señala cómo la sombra se esconde detrás de juicios y proyecciones, y cuando no la reconoces, te vuelves rehén del enemigo externo. Y von Franz, en Shadow and Evil in Fairy Tales, muestra cómo aquello que el ego llama mal absoluto, muchas veces es una parte renegada que regresa en forma monstruosa. O sea, si no escuchas al mensajero, creas un monstruo. Y ahora te hago una pregunta que vale oro, porque ya empieza a darte la recompensa del video. Si tuvieras el valor de nombrar una sola cosa que evitas sentir, ¿cuál sería? En el próximo capítulo vamos a entrar en un puente delicado y poderoso: teología y espiritualidad, pecado, sombra y verdad incómoda, sin moralismo, pero con profundidad. Si esto te está moviendo por dentro, suscríbete ahora, porque el final de este video te va a dar una claridad que mucha gente pasa años sin tener. Saber dónde estás en el camino y por qué te trabas exactamente ahí. Ahora pisamos un territorio delicado, porque aquí mucha gente se divide en dos extremos: o convierte la espiritualidad en moralismo, o convierte la espiritualidad en permisividad, y ninguno de los dos cura de verdad. Para mantener claridad, voy a explicar un término en su primera aparición, de forma simple, sin sermón. Cuando muchas tradiciones espirituales hablan de pecado, hay una idea antigua detrás: errar el blanco. No es solo romper una regla, es vivir fuera del centro, vivir desalineado de lo que es verdadero. Y aquí entra el puente con Jung. La sombra no es pecado en el sentido de culpa religiosa. Sombra es lo que reprimiste, negaste, expulsaste, y que por eso pasó a actuar en la oscuridad. Entonces el problema espiritual no es tener sombra. El problema espiritual es mentirte a ti mismo sobre ella. Porque cuando te mientes a ti mismo, pasan dos cosas. Creas una imagen de santidad, pero vives con rabia en el sótano. Condenas al mundo con fervor, porque necesitas mantener el sótano cerrado. Y eso genera un tipo de fe que parece fuerte, pero es frágil, porque depende del control. Ahora mira cómo esto aparece en lo cotidiano, de un modo casi invisible. La persona dice que perdonó, pero usa el pasado como arma cada vez que quiere dominar la conversación. La persona habla de amor, pero ama solo a quien confirma su autoimagen. La persona habla de humildad, pero no soporta que la contradigan. Eso no es espiritualidad. Eso es máscara con vocabulario sagrado. Y aquí la alquimia entra como un choque de madurez. Si quieres un autodominio auténtico, necesitas atravesar una etapa que casi nadie quiere: verdad incómoda. Verdad incómoda es reconocer que hay impulsos en ti que no combinan con la persona que vendes, y aún así asumes responsabilidad. Responsabilidad aquí no significa odiarte, significa: esto también es mío y no voy a fingir que no lo es. Y eso tiene un efecto teológico y psicológico al mismo tiempo. Teológicamente, porque sales de la hipocresía y entras en la sinceridad. Psicológicamente, porque la sombra pierde el mando oculto. Y aquí lo ato con Marie-Louise von Franz, que en Shadow and Evil in Fairy Tales muestra algo brillante. El mal simbólico muchas veces surge cuando algo fue excluido del reino. Cuando la conciencia expulsa una parte esencial, vuelve como distorsión. O sea, el enemigo crece donde la verdad fue prohibida. Y Jung, en Aion, deja la advertencia: cuando no reconoces tu propia sombra, creas un mal fuera, absoluto, y empiezas a luchar contra fantasmas, mientras el verdadero campo de batalla estaba dentro. Ahora te voy a hacer una pregunta que no es cómoda, pero es liberadora. ¿Quieres ser bueno o quieres ser verdadero? Porque ser bueno puede ser solo miedo a la desaprobación, pero ser verdadero
cuesta y cura. Y quizá ese sea el punto más espiritual de todos. No se trata de no caer, se trata de dejar de fingir que no tienes abismos. En el próximo capítulo vamos a entrar en la etapa final. Rubedo, sabiduría encarnada. El momento en que ya no necesitas defenderte todo el tiempo, porque te volviste un eje. Y si llegaste hasta aquí, ya deja el like y suscríbete. La parte final es donde la recompensa se completa. La lente definitiva para reconocer tu etapa interior y entender por qué te trabas exactamente donde te trabas. Ahora llegamos a la etapa que casi todo el mundo quiere, pero pocos entienden. Rubedo significa enrojecimiento, el rojo del fuego que ya quemó lo suficiente y ahora no destruye, refina. Y te lo digo con precisión, Rubedo no es felicidad constante. Rubedo es integración viva. Es cuando dejas de vivir como una persona dividida. Porque hasta aquí el proceso fue así. En el nigredo percibiste la oscuridad. En el albedo aclaraste y separaste. En la conjunción dejaste de mentirte. Y ahora, en el rubedo, ganas algo raro. Te vuelves un eje. Eje es cuando sientes rabia, pero no te vuelves rehén de ella. Sientes miedo, pero no le entregas tu vida al miedo. Sientes deseo, pero no necesitas anestesiarte. Sientes culpa, pero sabes cuándo reparar y seguir. Rubedo es la diferencia entre yo siento y esto me define. Jung trabaja esto en el fondo de Mysterium Conjunctionis cuando habla de la integración de los opuestos. No es borrar un lado, es hacer nacer una tercera cosa. Un yo más entero, más real. Y Marie-Louise von Franz, en Alchemy, An Introduction to the Symbolism and the Psychology, describe esta etapa como una especie de madurez encarnada. El símbolo deja de ser solo idea, se vuelve postura, se vuelve vida. Ahora quiero traerte señales de Rubedo sin convertir esto en un checklist, porque esto aquí es reflexión, no autoayuda mecánica. Rubedo suele verse así. Dejas de explicarte de más, porque ya no estás intentando convencer al mundo de que eres bueno, estás intentando ser verdadero. Empiezas a decir no sin odio, sin culpa, sin ese teatro interno de perdón por existir. Ejemplo cotidiano. Alguien te pide algo que no quieres hacer. Antes dirías que sí para ser amado, y después quedarías resentido. Ahora dices no puedo, y punto, sin castigar, sin castigarte. Rubedo es cuando tu bondad deja de ser miedo, y eso cambia incluso tu espiritualidad. Ya no necesitas una máscara sagrada. Empiezas a tener una fe más silenciosa y más fuerte, porque no depende de la imagen. Y aquí va una metáfora que guarda el espíritu de lo que estamos diciendo. El oro no brilla porque no tiene sombra. El oro brilla porque soportó el fuego. Y quizá la parte más profunda del Rubedo sea esta. Dejas de buscar un lugar donde no duela y empiezas a buscar un lugar donde no te mientas. Ahora respóndeme, con la mayor honestidad que puedas, ¿qué es lo que todavía estás intentando controlar? Porque temes que sin control por fin tengas que ser real. Porque Rubedo no nace de la perfección. Nace del coraje de sostener la verdad. Y por eso el final del video es tan importante. En el próximo capítulo te voy a entregar la recompensa completa. Una lente clara para reconocer en qué etapa estás ahora y por qué te trabas exactamente donde te trabas. Si llegaste hasta aquí, comenta Rubedo. Y suscríbete porque el último capítulo lo cierra todo con una pregunta que se queda trabajando dentro de ti después de que el video termina. ¿Te diste cuenta de lo que pasó aquí? No hablamos de convertirse en luz. Hablamos de dejar de estar dividido, porque lo contrario de la luz no es la sombra. Lo contrario de la luz es la mentira que te cuentas para seguir cómodo. Y ahora voy a cumplir la promesa del comienzo. Tu recompensa. La lente de los 3 estadios, para que sepas dónde estás y por qué te trabas. 1. Si estás en el nigredo, sientes que todo se oscureció. Confusión, incomodidad, desilusión, pérdida de identidad. Nada tiene sentido.
El error aquí es intentar salvarte con distracción, porque eso solo aplaza la verdad. Pregunta del Nigredo: ¿qué hay en mí que se está desmontando? Porque era falso. 2. Si estás en el albedo, estás viendo patrones, separas hechos de historias, disuelves certezas rígidas, percibes tus defensas. El error aquí es volverte un investigador frío, usar la lucidez para no sentir y transformar la claridad en juicio. Pregunta del albedo: ¿qué es lo que por fin veo, pero todavía no acepto sentir? 3. Si estás en el rubedo, ya no necesitas demostrar nada. Empiezas a vivir con eje, límite sin culpa, verdad sin crueldad, amor sin autoabandono. El error aquí es la vanidad espiritual. Creer que ya llegaste y dejar de escuchar tu propia profundidad. Pregunta del rubedo: ¿en qué lugar todavía cambio verdad por control, incluso siendo más consciente? Esta lente es simple y brutalmente honesta, porque hace que dejes de confundirte. Y cuando dejas de confundirte, dejas de sabotearte. Ahora quiero cerrar con la pregunta que se queda trabajando después de que termina el video. Esa que no respondes con una frase bonita, la respondes con vida. Si hoy dejaras de protegerte de la verdad, ¿quién serías mañana? Y quizá la pregunta escondida sea aún más fuerte. Lo que llamas yo, ¿eres realmente tú? ¿O es solo una armadura con miedo de caer? Si esta conversación te atravesó, haz 3 cosas rápidas ahora. Comenta: yo elijo la verdad. Quiero leer eso, porque crea una comunidad de gente real. Suscríbete, porque los próximos videos van a profundizar este camino sin superficialidad. Compártelo con alguien que vive atrapado en una máscara, pero ya está cansado de fingir, porque la alquimia espiritual no es volverse perfecto, es volverse entero.